Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. El título ya les habrá dado una pista, pero vamos a ir mucho más allá. Prepárense porque vamos a desvelar un secreto que involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Esa pareja que nos ha robado el corazón con su química en pantalla y que, fuera de ella, ha sido objeto de miles de rumores y especulaciones. Hoy traemos la primicia, la exclusiva que todos estábamos esperando. Vamos a sumergirnos en los detalles y a descubrir qué es eso tan sorprendente que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque créanme, no querrán perderse nada de lo que se viene. Empecemos. La industria del entretenimiento turco es un torbellino de talento, belleza y, por supuesto, de historias que nos mantienen pegados a la pantalla y a las redes sociales. Y entre todas las figuras que han emergido con fuerza en los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin ocupan un lugar de honor. Su participación en la exitosa serie Senkalkam catapultó sus carreras a niveles estratosféricos, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La química entre ellos era palpable, un fuego que traspasaba la pantalla y que, naturalmente, alimentó un sinfín de rumores sobre su relación fuera de las cámaras. Y bueno, como saben, nosotros en este canal nos encanta bucear en los entresijos de estas historias, traerles la información más fresca y, sobre todo, las exclusivas. Hoy el foco está en una revelación que, según las fuentes que hemos podido consultar y que son muy cercanas a la producción y a los propios actores, ha dejado a muchos sin palabras. Hablamos de una exclusiva que Hande Erçel habría compartido, y no es una confidencia trivial. Se trata de algo que pinta a Kerem Bürsin bajo una luz completamente diferente, revelando un aspecto de su personalidad, de sus intereses, o quizás de su pasado, que hasta ahora permanecía oculto para la gran mayoría de sus fans. Y cuando digo no creerás esto, no es una exageración. Es una invitación a abrir la mente y a considerar una faceta de Kerem que quizás no habíamos imaginado. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos recordar la imagen pública de Kerem Bürsin. Lo conocemos como un actor carismático, un hombre que irradia confianza y una energía contagiosa. Es conocido por su dedicación a su trabajo, su compromiso con proyectos interesantes y su estilo de vida activo. Pero, ¿y si hubiera algo más profundo, algo que va más allá de la imagen mediática? La información que ha salido a la luz apunta precisamente a eso. Según lo que hemos podido recopilar, esta exclusiva de Hande Erçel no se refiere a un romance secreto o a una crisis de pareja, como muchos podrían estar pensando. No, va por un camino mucho más intrigante y personal. Se trata de un talento oculto, de una pasión que Kerem Bürsin ha cultivado en la más estricta privacidad, y que ahora, gracias a Hande, está saliendo a la luz. Y lo más sorprendente de todo es la naturaleza de este talento o interés. Imaginen por un momento. Kerem Bürsin, el actor que conquistó el mundo con su sonrisa y su actuación, tiene un lado artístico que no conocemos. Una habilidad que lo define de una manera completamente distinta. La respuesta que hemos obtenido es un rotundo sí. Y no se trata de algo menor, algo que se aprende en un par de clases. Hablamos de algo que requiere dedicación, estudio y sobre todo, una profunda conexión personal. Vamos a ir desgranando esta noticia poco a poco para que puedan captar todos los matices. La información proviene de una fuente muy confiable, que prefirió mantenerse en el anonimato, pero que tiene acceso directo a círculos cercanos a Hande. Al parecer, Hande estaba conversando en un ambiente íntimo compartiendo anécdotas y detalles sobre la vida de sus colegas y amigos, y cuando se le preguntó por Kerem, reveló este aspecto que la tiene fascinada y al mismo tiempo, un poco sorprendida de que no fuera más conocido. ¿Y de qué se trata este secreto? Aquí viene la parte que les hará decir, no puedo creerlo. Kerem Bürsin, además de ser un actor talentoso, es un apasionado y habilidoso músico. Pero no me refiero a que toque la guitarra en sus ratos libres. Hablo de algo mucho más complejo y dedicado. Kerem, según esta exclusiva, ha estado estudiando y practicando intensamente un instrumento que requiere una destreza y una sensibilidad musical excepcionales. Y ese instrumento es el violín. Sí, así como lo escuchan. El violín. El mismo instrumento que asociamos con la música clásica, con la pasión desbordante y con una técnica que lleva años perfeccionar.
Andercel reveló que Kerem Bürsin es un violinista sorprendentemente talentoso. No es un hobby superficial, sino una dedicación seria y profunda. Al parecer, Kerem ha estado tomando clases privadas, estudiando partituras complejas y practicando durante horas. La fuente mencionó que Ande quedó impresionada no solo por su habilidad, sino también por la pasión con la que Kerem aborda esta faceta de su vida. Ella misma comentó que a veces, cuando él se sumerge en la música, se transforma. El rostro serio de Kerem Bürsin, el actor que conocemos, se convierte en el de un artista absorto, con una concentración y una intensidad que son verdaderamente cautivadoras. Imagínense la escena. Después de un día agotador de rodaje, de largas jornadas interpretando personajes, Kerem se retira a su espacio personal, no para descansar de forma pasiva, sino para sumergirse en el mundo del violín. Esto demuestra una disciplina y una sed de conocimiento que van más allá de su carrera actoral. Revela una búsqueda de expresión artística en otras dimensiones, algo que, sin duda, enriquece su vida y su perspectiva. La pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué ha mantenido esto en secreto? La respuesta, según lo que se desprende de la conversación, tiene que ver con su naturaleza reservada en ciertos aspectos de su vida personal. A Kerem le gusta mantener su privacidad, y si bien es un personaje público, hay ciertas pasiones que prefiere cultivar sin la presión del escrutinio público. Quizás no quería que se viera como una distracción de su carrera principal, o simplemente disfrutaba de este arte como un refugio personal, un espacio para desconectar y conectar consigo mismo. Andercel, al compartir esto, no lo hizo con afán de chisme, sino más bien con admiración. Ella entiende el esfuerzo y la dedicación que implica dominar un instrumento como el violín. Ver a Kerem en ese estado de concentración, creando música, es algo que, según sus palabras, la conmueve profundamente. Es una faceta de él que revela su profundidad, su disciplina y su capacidad de entrega a algo que ama. Ahora, esta información, por más fascinante que sea, también abre un abanico de posibilidades y preguntas. ¿Por qué no hemos visto indicios de esto antes? Ha estado tocando el violín desde hace mucho tiempo. ¿Ha considerado alguna vez incorporar esta habilidad en su carrera actoral, quizás en un papel que lo requiera? Las respuestas a estas preguntas aún son un misterio, pero el simple hecho de saberlo ya es suficiente para cambiar nuestra percepción sobre este actor. Pensemos en las implicaciones. Un actor que domina un instrumento clásico no solo demuestra una gran capacidad de aprendizaje y memorización, sino también una sensibilidad especial para la melodía, el ritmo y la emoción. Estas son cualidades que sin duda nutren su talento actoral, permitiéndole acceder a diferentes capas de expresión y comprensión de los personajes. Imaginen un futuro donde Kerem Bürsin, en una escena emotiva, pueda improvisar una melodía con el violín, o donde una banda sonora específica para un proyecto incluya su interpretación. Sería un elemento totalmente nuevo y fascinante en su carrera. Si bien esto es pura especulación, no deja de ser una idea emocionante. La revelación de Andercel, aunque sea un detalle íntimo, dice mucho sobre la conexión que presumiblemente existía o existe entre ellos. Compartir algo tan personal y privado sugiere un nivel de confianza y una apreciación mutua que va más allá de una simple relación profesional. Es como si Ande quisiera compartir con el mundo una joya que ha descubierto, algo que admira profundamente en Kerem y que cree que merece ser conocido. Este tipo de noticias son las que hacen que la industria del entretenimiento sea tan cautivadora. Nos muestran que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas complejas, con múltiples talentos y pasiones ocultas. Kerem Bürsin, el ídolo de millones, resulta tener un alma de músico clásico, un virtuoso en ciernes que dedica su tiempo a la melodía y la armonía. Es importante recalcar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Kerem Bürsin ni por su equipo. Sin embargo, la fuente es considerada muy fiable y el hecho de que provenga de Andercel, una persona con quien Kerem ha compartido una relación tan cercana, le da un peso significativo. Es una de esas exclusivas que, aunque no vengan con un comunicado de prensa, se propagan por su veracidad y su carácter sorprendente. Para concluir, esta exclusiva de Andercel sobre Kerem Bürsin nos ha revelado un aspecto inesperado y fascinante de su vida, su talento y su profunda pasión por el violín. Hemos explorado cómo esta faceta oculta puede enriquecer nuestra percepción de él como artista y como persona, demostrando su disciplina, su dedicación y su búsqueda de expresión artística en múltiples dimensiones. Ha sido un viaje intrigante para descubrir que nuestro querido actor es también un posible virtuoso del violín,
un secreto que hasta ahora solo os pocos privilegiados conocían. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por sumergirse en esta exclusiva. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Les sorprende? ¿Se imaginaban a Kerem Bürsin tocando el violín? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir recibiendo exclusivas, noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, asterisco suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.